El actual periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, que comenzó el lunes pasado y concluye mañana, posiblemente sea recordado como aquel en el que se dio la mayor confrontación entre sectores de la clase política y de la sociedad civil sobre temas como, por ejemplo, el de las leyes anticorrupción o la regulación de la marihuana, que en los últimos tiempos han estado en el foco de la atención pública. Es un asunto previsible que, en la medida en la que el debate se amplía, también se manifiesten las distintas posiciones como las que hoy estamos viendo, aún cuando todavía no acaban de completarse el proceso legislativo sobre estos temas. Vamos a hablar del periodo extraordinario. Acompáñenme a ver algunos datos para contextualizar el debate, porque ha sido un periodo en el que han salido muchas cosas, aparte de las que le comentaba, también leyes imprescindibles para el funcionamiento de la reforma penal que entra en vigor el próximo 18 de junio. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas, este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos pues a ver algunos datos y de regreso aquí a nuestro debate como todos los días. El periodo extraordinario en el Congreso transcurre esta semana a todo vapor con una agenda muy cargada de dictámenes, pero sobre todo se caracterizó por la participación activa de la sociedad civil en el debate sobre los temas y la confrontación con los legisladores en reformas como la miscelánea penal o las leyes anticorrupción. Los reflectores se han proyectado en el Sistema Nacional Anticorrupción por la aprobación de una ley de responsabilidades de los servidores públicos conocida como 3 de 3, la cual fue rebajada respecto a la iniciativa que presentaron ciudadanos con el apoyo de más de 600,000 firmas. En una votación dividida, el PRI y el Verde impidieron que la publicación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos como pedía el PAN y el PRD, que sin embargo no pudieron integrar una mayoría por las abstenciones de legisladores petistas y también por panistas. En contraste, se aprobaron leyes imprescindibles para el funcionamiento de la reforma penal que este 18 de junio cumple el plazo de 8 años para aplicarse en todo el país, como la nueva miscelánea penal, la ley de ejecución de sanciones y de justicia para adolescentes. La agenda de iniciativas progresistas del gobierno como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la marihuana no han avanzado o lo hacen con pasos cortos, como el de la marihuana. ¿Cuál es el balance del periodo? Las leyes anticorrupción o miscelánea fiscal enfrentan un sector clase política con sociedad civil. ¿Son suficientes los avances? 1. Los senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quienes desde septiembre pasado se declararon representantes de Andrés Manuel López Obrador, decidieron no votar y con eso evitaron que el formato único de declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses se llevara a nivel de ley, como propusieron el PAN y el PRD, mientras la sociedad civil reclama la aprobación de una ley rebajada o light. 2. La Cámara Baja envió al Ejecutivo Federal la nueva miscelánea penal, esto con los cambios previos que se hicieron en el Senado. Las leyes que fueron modificadas son el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal. Asimismo, la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro y la Ley de Amparo, entre otras. 3. Las Comisiones Unidas del Senado avalaron por unanimidad modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para legalizar el uso medicinal y de investigación de la marihuana, iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le decía, yo la verdad es que no recuerdo un periodo no solamente ordinario, sino extraordinario como el que estamos teniendo esta semana, en el que se haya producido tanta confrontación entre los legisladores, entre los senadores y las organizaciones de la sociedad civil y también empresarios que hoy, por ejemplo, vimos manifestarse en la Columna de la Independencia contra lo que se aprobó de la Ley de Responsabilidades Civiles conocida como 3 de 3. Vamos a entrarle a ver este periodo, algunos de sus principales temas, las leyes anticorrupción, el tema de la regulación de la marihuana, y me da mucho gusto, tengo vía telefónica, iba a estar aquí con nosotros, pero van a entrar ahorita a sesión la senadora Laura Rojas del PAN. Laura, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y también saludos a Marco. Marco Fernández, como siempre, un placer tenerte aquí.
Hola, muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes, senadora. De México Evalúa, ha sido además uno de los negociadores fuertes ahí en la ley de anticorrupción en el Senado, y además es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Sí, muy buenas tardes. Laura, corrígeme, ¿tú recuerdas un periodo extraordinario en el que haya habido tal nivel de confrontación, no solamente pública, sino incluso en las propias negociaciones que se llevaron a cabo para tratar de sacar adelante las leyes, por ejemplo, anticorrupción o la misma de marihuana? Pues mira, Pepe, sin duda este proceso de negociación de las leyes de anticorrupción, que es en el que yo he estado involucrada, ha sido inédito de muy diversas maneras. O sea, para empezar, pues el hecho de que tengamos un actor nuevo, para bien me parece, de México, que son los ciudadanos a través de la figura de iniciativa ciudadana, que puedan ellos ya iniciar el proceso legislativo a través de presentar una iniciativa, como fue el caso de la iniciativa 3 de 3, y de esa manera pues se convierten en un actor protagónico ya pues de las decisiones que tienen que ver con el espacio público en nuestro país. Eso es, digamos, ha sido la nota característica de este proceso. Yo quiero decir que pues como son un actor más, con opiniones, por supuesto, igual que los demás actores, pues entonces han tenido que entrar pues a defender sus posiciones, a construir también junto con todos los proyectos legislativos que se están votando ahora en el Congreso, y por supuesto que eventualmente pues, ha habido diferencias de opinión, como cualquier otro actor en un proceso de negociación. Entonces, eso es lo que hemos visto en este proceso, pero insisto, creo que es algo muy bueno para nuestro país el poder contar pues con la experiencia, con la capacidad, con el activismo de organizaciones de la sociedad civil, pues como la que representa Marco México Evalúa, pero en general con todos y todas los que han estado participando en este proceso desde la sociedad civil. Un nuevo actor y protagonista, dice Laura Rojas, Marco, un nuevo protagonista que difícilmente creo que se retirará, que llegó para quedarse, aunque también la comentocracia les dice que son unos vanidosos, que no se conforman con nada, que no tienen llenadera, que ya les habían dado el sistema anticorrupción, que es una pieza legislativa monumental, y por este asunto de las declaraciones o el artículo 32 sobre la obligación de que personas físicas y morales presenten también declaración, ustedes no se sacian. ¿Qué opinas? Bueno, creo que primero vamos a hacer la respuesta por partes. Ajá. Por un lado, me parece, coincido plenamente con la senadora, creo que un símbolo de los tiempos nuevos políticos en nuestro país es que la sociedad cada vez está dispuesta a participar de forma más activa en influir en las decisiones políticas y en este caso legislativas de México. 600,000 firmas además, ¿no? 634,000 firmas. No es poca cosa. Entonces, en ese sentido, los ciudadanos han estado utilizando la vía institucional precisamente para poder expresar a los señores legisladores, que son los que votan, los que deciden, los que legislan para nuestro país, pues presentarles diversos puntos de vista con perspectivas técnicas, con implicaciones de política pública, y en ese sentido hemos visto que del paquete que hasta ahorita va avanzando en el Congreso hay muchísimos puntos de vista que pudimos construir juntos, y eso hay que reconocerlo por honestidad intelectual. Hay consensos en más del 90% de por ejemplo, de las leyes anticorrupción. O sea, la parte penal, la parte de la Fiscalía, la parte del Tribunal, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, creo que en ese sentido hay muchas cosas que reconocer. Por el otro lado, y contestando a quienes hacen las críticas, obviamente respetables, nadie está exento de críticas, todo es sano en ese sentido. Creo que si uno analiza el debate de estos dos artículos, el artículo 29 y el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades, creo que lamentablemente sí se convierte en el núcleo de la discusión por su contenido y por su simbolismo en la discusión de este tema, que claramente las encuestas muestran y los resultados electorales recientes lo confirmaron,
que es el tema de preocupación más relevante para la ciudadanía, es el tema de combatir efectivamente la corrupción. Y para ello, los ciudadanos precisamente apoyaron esta iniciativa en el que se exige a los funcionarios públicos declaraciones más transparentes de su patrimonio, de los intereses que pueden tener para evitar un conflicto de interés y de su declaración de impuestos. Lo que ocurrió en estas semanas, en el estire y afloje, en las diversas redacciones que se intentaron, patrimonial, la de interés y la fiscal, pues nunca hubo consenso. Hubo resistencia de un número importante de legisladores que estaban en contra de transparentar de forma detallada esta información. O sea, y por lo tanto, al final, en la votación, en el artículo 29, se dividió muy fuertemente la votación en el Senado. Por un lado, el partido del gobierno, el PRI, junto con sus aliados electorales, el Verde, votaron en contra de esta propuesta de tener formatos detallados públicos, tal como tiene la plataforma de los colegas de Transparencia Mexicana y del INCO. Esa parte ellos votaron en contra, y del otro lado estaban los senadores del PAN y del PRD y la senadora Tagle y el senador Mario Delgado, o sea que sí votaron en estos términos a favor de esta iniciativa. Lamentablemente en el proceso, pues yo, la verdad lo digo con franqueza, por irresponsabilidad, 4 senadores del PAN, 3 senadores del PRD y la bancada del Partido del Trabajo, que después le molesta que le digan partido satélite del PRI, pero que con este comportamiento confirma que es un satélite del PRI, se abstuvieron en esta votación, y esos votos hubieran sido los cruciales para poder aprobar la propuesta ciudadana. Yo creo que voy con Laura Rojas. Las diferencias, por supuesto, que son naturales en una sociedad plural, no cabe la menor duda, pero Laura, ha habido calificativos muy fuertes, como por ejemplo desde la Coparmex decirles que la aprobación en el último minuto, sin haber sido discutido ni negociado el artículo 32, es una ocurrencia. Ha habido epítetos como actitudes mezquinas. Por ejemplo, el haber sacado en el último minuto ese artículo, que parece, también se ha calificado una vendetta o una venganza respecto del apoyo que ha dado los empresarios, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, a las organizaciones que han impulsado la 3 de 3. ¿Cómo ves tú esto? ¿Sí se trata de eso? ¿Es una vendetta? Mira, yo creo que tienes un buen punto, Pepe. Yo sí lamento mucho que estemos llegando a estas alturas en este momento en el que tendríamos que estar explicando a la ciudadanía no solo el asunto de los formatos de las declaraciones patrimoniales, que además es un tema súper técnico y que yo he visto precisamente por espacios para poder explicar las cosas a detalle, una tremenda desinformación en los periódicos. Todo el mundo dice y lo que la gente, el mensaje que a la gente le ha llegado por esta desinformación es que no hubo 3 de 3, que se perdió la 3 de 3, que no va a haber declaraciones patrimoniales, declaraciones públicas, y eso no es verdad. Sí hubo, o sea, sí se logró que en la ley que haya, en primer lugar, la obligatoriedad de la presentación de la declaración de intereses para todos los servidores públicos, que eso no existe ahora. Solamente la obligación hasta ahora había sido la presentación de la declaración patrimonial y por supuesto la de impuestos. Pero además de que se hace obligatorio la presentación de la declaración de intereses por parte de todo mundo, sí va a haber una versión pública. ¿Qué es una versión pública? Es decir, sí se va a publicitar parte de la información de esas declaraciones, salvaguardando solamente la protección de los datos personales, que a lo que todo el mundo tiene derecho, pero eso sí se consiguió. Lo que, como decía bien Marco, el debate siempre ha estado, últimamente ha estado, sobre qué información es la que va a establecerse en los formatos públicos. Sí, pero por ejemplo, Laura, no está garantizado, lo tendrá que ver el Comité de Participación, saber si van a poner ahí el total, por ejemplo, de su patrimonio, ¿sí o no? Esa es la discusión, exactamente. Exactamente, pero de que va a haber versiones públicas de las declaraciones, sí va a haber. La discusión está
precisamente en eso, si va a ser monto total, si va a ser monto por rango, si va a incluir los carros o nada más las casas, o sea, esa es la discusión. Por eso es que ayer el PAN y el PRD y los senadores independientes lo que proponíamos era, a ver, si ya todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una versión pública, pues de una vez dejémoslo en la ley, no aplacemos la discusión y no lo deleguemos en unas personas que no sabemos ni quiénes van a ser los del Comité de Participación Ciudadana, esa decisión, y metámoslo de una vez en la ley, incorporando plenamente y a cabalidad los formatos de la plataforma 3 que todo el mundo conoce y que respaldaron los 17,000 ciudadanos. Pero regreso a tu pregunta, Pepe. Sí, claro. Este nivel de, digamos, pues como de tensión, de confrontación, etcétera, ha impedido que ni siquiera este tema, que es el que más le importa a la sociedad, se pueda explicar bien, y también ha impedido, por supuesto, que podamos explicar a la sociedad las decenas de cosas buenas que sí se lograron. Tenemos un sistema nacional anticorrupción potente que por primera vez va a generar una política nacional de combate a la corrupción, que va a generar instrumentos de medición y de evaluación de la política, que va a generar inteligencia institucional para poder realmente avanzar en el tema. Tenemos una fiscalía anticorrupción que costó muchísimo trabajo, pero fortalecida, un mejor código penal en estos temas, un tribunal independiente fortalecido, etcétera. Son una auditoría superior de la Federación también fortalecida, etcétera, y nadie está hablando de todo eso por estar centrados en el tema de 3 de 3. Yo siempre he lamentado eso durante el proceso, pero bueno, pues así ha sido la dinámica mediática. También eso hay que decirlo, fue una elección de los ciudadanos, porque así bautizaron a la ley general, a su iniciativa de ley general de responsabilidades, y eso la verdad es que opacó toda la discusión del sistema. Entonces, eso es lo que yo lamentaría por un lado, y por otro lado, pues claro que lamento la crispación que ya hay a estas alturas entre distintos actores, senadores contra empresarios. Exacto. Sí ha sido también un nivel de crispación que yo espero que podamos todo el mundo apaciguar un poco los ánimos, tratar de reconducir el diálogo y tratar también de reconducir el proceso legislativo en los temas en los que hay controversia. El asunto de cómo ha llevado, cómo ha planteado la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, esta discusión sobre el 3 de 3, ha concentrado la atención de la ciudadanía sobre eso y se ha dejado, o se ha perdido, o se ha dejado de ver la otra parte importante de las 7 leyes que hacen el sistema. E incluso hoy, ya aprobado el sistema, lo que se está debatiendo y el mayor reclamo es sobre el tema de los 2 artículos, el 32 y el 29, sobre las declaraciones. Sí. ¿Tú compartes ese punto de vista en el sentido de que esos serían pequeñas partes que no tendrían por qué tener el peso en el debate que están teniendo? Me parece, coincido parcialmente con la senadora. O sea, yo bien sabe la senadora que hemos hecho el esfuerzo. ¿O difieres parcialmente? O sea, sí difiero en una parte, y de lo que difiero tiene que ver con que hay que entender de dónde vino la discusión, dado los escándalos precisamente de corrupción y de conflicto de intereses, que llevó precisamente a la demanda de estos documentos como un instrumento, además visible, simbólico de política pública, para empezar a acotar los casos de corrupción y de conflicto de interés que han dañado precisamente la vida del país. En ese sentido, entiendo perfectamente que no son el único instrumento y que hay un montón de cosas que se tienen que reconocer y que construimos juntos con los legisladores en las diversas leyes. Pero en estas dos sí son fundamentales. Y quiero explicar por qué. Después de que, como explicó la senadora, la redacción propuesta por ellos no pasó, los senadores del PRI pusieron una contrapropuesta. Y en la contrapropuesta dijeron mañosamente que bueno, que los formatos de estas declaraciones se le daba a los ciudadanos a través del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué digo mañosamente? Porque claramente, aquí tengo el artículo, dice que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada, pero jurídicamente en ningún lado hay la definición de qué significa la vida privada.
o los datos personales protegidos por la Constitución. Ahí está implicada la discusión que se tuvo en su momento por la ley de transparencia. En la parte cuando se discutió la ley de transparencia, se prometió que este punto, el punto de la publicidad de estas declaraciones, se establecerían con precisión precisamente en la ley de responsabilidades, que no era el momento que la de transparencia ya estaba pasada y que este punto que empezaba otra vez se quedaba para esta discusión. Llegó la discusión y esta redacción además establece que esa propuesta del comité ciudadano se le da al comité coordinador y del sistema, donde están los representantes de todas las instituciones, los funcionarios públicos que van a ser afectados por estos formatos, y ellos son los que van a tener que votar el contenido y el detalle de estos formatos. En el fondo, pues la verdad, el grado de detalle público de esta información va a ser muy limitado. O sea, pero además, sí. Y eso es el punto súper controversial, porque en el primero, pues digamos que fueron muy claros los bandos que estaban a favor y en contra. Pero de repente, de la nada, y no me dejará mentir la senadora, no, en ninguna de las semanas que acompañó toda esta discusión técnica de los distintos aspectos de las leyes, jamás se había hablado de esto que se sacaron de la chistera y que presentaron a través de su compañero independiente antes panal, el senador Fonseca. Sí. Entonces, ahí en ese artículo que votaron todos, menos 7, 7 incluido, ahí sí, los que votaron en contra, algunos senadores del PT, algunos senadores del PAN, pero todos los demás, incluyendo el PAN y al PRD, votaron a favor de este artículo 32. Y este artículo 32, las implicaciones, sí quiero leerlo muy claro, para que la audiencia vea por qué la molestia. Están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación patrimonial y de intereses, las siguientes personas: los servidores públicos, cualquier persona física o moral que reciba y ejerce recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, y las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos. Y en el C está el problema, porque ahí están todos. Eso implicaría incluso hasta los becarios de CONACYT. ¿Cómo lo ves, Laura? Mira, a mí me parece que este tema hay que poner también en contexto porque salió. O sea, en efecto es un tema que no se había discutido, eso hay que reconocerlo. O sea, no se discutieron, no estaba por supuesto en ninguna de las iniciativas que se presentó. Es verdad que no se discutió en las audiencias públicas. En general, en todo el proceso no había una redacción en la mesa como esta. Sin embargo, sí quiero decir que durante todo el proceso había una discusión o una percepción o una idea generalizada de que las personas físicas o morales, porque algunos empresarios tienen su denominación como persona física, también son parte de la corrupción. Claro. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Y entonces, ese era un tema que estaba, digamos, entre todos los senadores, y entonces fue así que cuando, y hay que decirlo claramente, Manuel Cárdenas fue el que presenta esta reserva, introduce el tema, pues fue, la verdad, y hay que decirlo, ampliamente bien recibida. Se puede estar en desacuerdo con el instrumento que el día de ayer se aprobó para poder hacer o minimizar la participación de la corrupción de los empresarios. Pues claro que se puede diferir de eso, y afortunadamente para eso tenemos en México dos cámaras, ¿no? O sea, un Congreso que es bicameral, en donde una cámara puede revisar y componer o recomponer o diferir de la opinión de la otra cámara. Pues nosotros en el PAN estamos abiertos, por supuesto, a revisar ese asunto con detalle y con calma, porque en efecto fue algo que no se discutió a detalle. Incluso los diputados del PAN hoy van a presentar una reserva para eliminar lo que acaba de leer Marco, ese artículo 32, y los demás que tienen que ver con el tema, y estamos en la mejor disposición de revisar el asunto. Pero en el fondo, lo que el mensaje que se le quiso dar por parte del Senado a los empresarios es: la corrupción no solamente es un tema de los servidores públicos. La corrupción en México, y la gran corrupción, normalmente también tiene que ver con empresarios. Hay empresarios en este país que se han hecho millonarios a costa del erario público,
participando en campañas políticas que luego cobran su moche de regreso, evadiendo impuestos, cobrando mucho más por los servicios y productos que le venden al gobierno, etcétera. Y entonces ese es el mensaje que le quisimos dar también al empresariado. Todos queremos combatir la corrupción y todos tenemos que poner de nuestra parte. Laura, perdóname, Laura, tengo que hacer un corte comercial rapidísimo, que me están exigiendo. No te vayas, venimos a la recta final del programa. Sí. ¿Supiste que el salario mínimo ya no estará relacionado con multas, infracciones y esas cosas? A lo mejor ahora sí podremos ganar más. Claro, el salario debe estar ligado a nuestro trabajo. La Cámara de Diputados aprobó que el salario mínimo ya no tenga relación con el costo de multas y otros pagos. Este es un paso importante para aumentar el salario de todas y todos los trabajadores. Que no mezclen peras con manzanas. Todos queremos salarios más justos. Para tener una vida digna. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª legislatura. Los artistas no solo desempeñan un papel importante en su disciplina, también en el aspecto social. Alicia Keys, quien actualmente tiene 35 años, difundió una carta a sus fans en donde dice que es feminista y defensora de lo que llaman no K-pop, que es una decisión de no volver a usar maquillaje. El lugar donde los espectáculos no son chismes. Función en vivo, conducido por Juan Carlos Cuellar y su equipo de colaboradores, de lunes a viernes a las 12:30 horas por Excelsior TV. Los términos legales y los tiempos en los que los abogados del Chapo pueden evitar su extradición están por expirar. Bueno, por otro lado, el proceso de extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán continúa sin interrupción jurídica, señaló este lunes la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. Decir lo que se piensa sin sesgos y sin censura es lo que hace relevante a un líder de opinión. Noticias de la noche con Francisco Sea, de lunes a viernes a las 21 horas por Excelsior TV. Noticias que dicen más. Porque algunos sucesos hay que investigarlos a fondo. 14 meses después de que Estados Unidos lanzara la alerta sobre la existencia de una red de tráfico de niños en el sistema DIF de Sonora, ningún pequeño ha regresado con su familia. Desde que me la quitaron, todo el tiempo tengo el pensamiento en la niña. Si estará bien, si estará comiendo. Niños en venta. Investigaciones Excelsior. Esta noche, en Titulares de la Noche. Hubo una reunión para informarnos de que iba a haber una rehabilitación del pozo de agua potable San Pedrito. Se iba a formar un comité de control y vigilancia. Fuimos asesoradas, nos dieron un curso de capacitación. La verdad, antes de esto no creía mucho en obra pública. Los comités de Contraloría Social sí funcionan. Somos testigos presenciales de que se están aplicando adecuadamente los recursos públicos de manera transparente. Tú también puedes participar. Infórmate. Secretaría de la Función Pública, Gobierno de la República. De regreso en Opiniones Encontradas, estamos hablando de lo que nos ha dejado el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso que se cierra presumiblemente mañana. Marco Fernández, decía la senadora Laura Rojas, que también está con nosotros en la línea, que se trataba de dar un mensaje al empresariado porque el problema de la corrupción no es exclusivo del sector público y la discusión se ha centrado ahí. Un mensaje en el cual coincidimos, nada más en lo que diferimos profundamente es en el instrumento. En el mensaje coincidimos, y tan es así que en la iniciativa ciudadana había en el catálogo de faltas administrativas graves un capítulo, o sea, una serie de faltas dedicadas precisamente a los actos de corrupción cometidos por el sector privado. Y justo en las discusiones que tuvimos con los legisladores, precisamente nosotros también impulsamos en el Código Penal penas más fuertes para los particulares que cometan actos de corrupción. Lo que es absurdo es votar esto que no estaba en ningún lado discutido y no entender además las implicaciones de su operatividad, o sea, en verdad, en ese sentido, con todo respeto, no entienden de política pública además de política, porque las urnas habían precisamente hablado de la importancia para los ciudadanos recientemente de combatir la corrupción. Con esta redacción,
no solamente son los empresarios, que si eso era lo que querían afectar, pues afectaron a todos, a los que reciben un apoyo económico del Estado en los programas de adultos mayores, a los que reciben una beca del Estado en el CONACYT o cualquier otro instrumento, todos ellos van a tener que presentar su 3 de 3 con esta redacción. Voy a la recta final y Laura, lo que te pediría para finalizar es si me puedes dar un balance, digamos en pocas palabras, de cómo describirías tú el resultado de este periodo. Bueno, mira, la verdad es que a pesar de todos estos, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, ha sido un proceso, un periodo complejo en términos de negociación, en términos de política, pero al final del día creo que estamos entregando cosas muy buenas para el país, instrumentos muy importantes para el país. Y hago una enumeración rápida. Sí. Pues las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, de las cuales de las 7 leyes solamente hay controversia sobre 2 artículos, los que acaba de decir, los que acabamos de hablar, el 29 y el 32. No los quiero minimizar, por supuesto son muy importantes, pero ni de lejos son lo más importante, ni de lejos. O sea, tampoco hay que maximizarlos como se ha hecho. Son 7 leyes: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, para poder tener un tribunal independiente que sancione y ya no sean los empleados del presidente o los empleados del gobernador o del presidente municipal los que sancionen, sino sea un tribunal independiente. Una fiscalía anticorrupción fortalecida para la parte penal, porque no solamente se trata de tener castigos administrativos para los corruptos, sino para que los que realmente lo ameriten efectivamente puedan ir a la cárcel. Y también un código penal mucho más adecuado para lo que se necesita, además de la ley de fiscalización que fortalecerá la Auditoría Superior de la Federación y la ley orgánica de la Administración Pública Federal para regresarle, digamos, sus atribuciones a la Secretaría de la Función Pública. Son las 7. Además de eso tendremos, aunque en lo personal a mí me hubiera gustado ir mucho más allá en el tema de regulación de marihuana. Pero al menos pues ya tendremos por lo menos marihuana autorizada para usos medicinales y terapéuticos. Y bueno, entonces creo que en una semana de trabajo el Congreso está, bueno, no es una semana porque llevamos mucho tiempo trabajando en los instrumentos, digamos, pero en una semana de trabajo se resolvió estos procesos que permitieron que se aprobaran estos 7 instrumentos más marihuana. Pues te agradecemos muchísimo, Laura, pues sabemos que ahorita tienes que ir al Pleno justamente a votar el tema de... Ya me avisaron que va a ser que hasta mañana reanudamos, pero bueno, fue un gusto platicar con ustedes. Bueno, pues la próxima vez te esperamos acá. De veras, muchas gracias por el esfuerzo y que estés muy bien. Gracias, saludos a todos. Saludos. ¿Cómo ves? ¿Se resolvió? El tema se resolvió porque... El tema se avanzó sustantivamente, sí. Ajá. Pero lamentablemente me gustaría decirte que se va a cerrar el periodo de sesiones con alegría, dado las otras cosas que se reconoce que se han avanzado. Estos 2 puntos no son una piedrita en el zapato, son realmente un verdadero hoyo en el zapato, en términos de su simbolismo de política pública y en términos de la forma en que responde la clase política a la energía ciudadana para exigir rendición de cuentas, con un artículo 32 que en el fondo refleja una mezquindad, porque entienden el servicio público no como un privilegio para servir, sino como un privilegio de inmunidad y para servirse del poder público. Y eso es lo que me parece lamentable. Me parece lamentable que no se dan cuenta cuando dicen, votamos todos a favor, una cosa que ni siquiera se había estado analizando, y ahí sí son todos, no es solamente el Verde y el PRI, sino también fue el PAN y el PRD. Ahí fueron todos los que votaron, 95 senadores votaron a favor este artículo 32, y además no quisieron, ¿cómo se llama? Al principio no lo querían votar en forma nominal, en la cobardía, porque eso es lo que decirlo con claridad, lo querían hacer solo en votación. Pues ahí está la discusión. Muchas gracias, Marco Fernández, por haber estado con nosotros. Gracias. El tiempo se nos agotó, pero como siempre, un placer haberte tenido. Muchas gracias. Y muchas gracias por traernos todas estas noticias fresquecitas que apenas están llegando hoy al Congreso. Gracias a usted, nos vemos mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.